Buenas gente, ya saben, el fin no es mío. El link del creador en la descripción. Cenando con la divinidad parte V. En el momento en que sonó la campana, la cara de Naruto se iluminó cuando un cliente familiar apareció ante él. Bueno, si no es mi cliente favorito. La diosa de la luna parpadeó sorprendida por la voz de la rubia. Después de un par de días largos y agotadores, entrenando a los miembros más nuevos de su caza y guiándolos a través de su primera cacería de monstruos con poco sueño, Artemis decidió que necesitaba escabullirse durante una hora. Como siempre, dejó a su fiel lugarteniente, Zoe, para que mantuviera a las chicas en fila hasta que ella regresara y terminara las tareas del hogar. Las tres nuevas chicas, Lucky, Tracey y Eloise, se mostraron prometedoras, aunque pasarían muchos años antes de que estuvieran cerca de adquirir el conjunto de habilidades que poseían sus cazadoras mayores. Cazadoras como Zoe, que había sido parte de la caza durante más de 2000 años, y Phoebe, una hija de Apolo que se había unido incluso antes que Zoe, eran dos de un puñado de mujeres jóvenes que se convirtieron en guerreras de élite después de pasar siglos en ella. Lado. Como su tía Hestia, Artemis a menudo pasaba el tiempo en una forma más joven. La mayoría de las veces tenía la forma de una niña de entre 13 y 15 años, ya que muchos de sus jóvenes compañeros tendían a fluctuar entre esas edades. Para ella, era un método para vincularse con sus cazadores, en particular con los más jóvenes, que podrían encontrar su forma adulta demasiado intimidante e imponente. Para hacerlos sentir más cómodos, adoptó una forma que los ayudó a sentirse cómodos. La mayoría de sus cazadores habían acudido a ella para escapar de las garras de los hombres malvados y de sus oscuros pensamientos y deseos, razón por la cual su grupo de doncellas eran solo mujeres y mujeres. Aunque solo un puñado de hombres se había ganado un lugar en su caza, era excepcionalmente improbable en esta época. Con algo de tiempo para ella y Zoe dirigiendo la caza en su lugar, Artemis se teletransportó a Nueva York. Volviendo a su forma adulta y adoptando ropa moderna en lugar de su equipo de caza, se dirigió directamente a su lugar favorito de la ciudad. Envió un mensaje a Atenea y le preguntó si su hermana deseaba unirse a ella, pero la diosa de la sabiduría estaba actualmente en una reunión con Hefesto. Por una vez, lo iba a hacer sola. Buenas tardes, Naruto. Buenas tardes. Le entregó un menú y la llevó a una mesa cerca del mostrador. Ha pasado un tiempo desde la última vez que lo visitaste. Estaba empezando a preguntarme si alguna vez te volvería a ver. Una de sus manos se metió en los bolsillos. ¿Tu hermana no está contigo hoy? He estado muy ocupada estas últimas semanas. Fuera del estado, explicó, esta es la primera vez que vuelvo a la ciudad en más de un mes. Sus cacerías más recientes la habían llevado a través del continente norteamericano, cazando criaturas y monstruos grandes y pequeños con la ayuda de sus cazadores. Uno de los aspectos de la caza de monstruos que siempre encontraba estimulante era no saber cuánto tiempo iba a durar cada cacería. Algunas cacerías no podían durar más de un par de horas. Una vez, una cacería en el 1400 no tomó más de 5 minutos cuando descubrieron que el monstruo que se les pidió que rastrearan y destruyeran no estaba a más de 300 yardas por el camino de tierra de ellos. Sin embargo, otras veces participó en cacerías que tardaron años en completarse. Aunque requiere mucho tiempo, ya veo. No te preocupes. Tendré que estar pendiente de ella. Él se rió, ella siempre tiene las reacciones más divertidas cuando visita. Es terrible de mi parte decir que me ilumina el día cuando veo sus reacciones con el rabillo del ojo. Artemis no pudo evitar sonreír a medias ante la declaración. A decir verdad, las reacciones de Athena durante sus visitas también le hicieron cosquillas en el hueso de la risa. La primera vez con cuajada de limón todavía se reproducía una y otra vez en su mente, y aunque la primera vez se sorprendió, ahora la atleta olímpica encontró la escena divertidísima. Atenea le había jurado guardar el secreto sobre ese incidente, pero eso no significaba que no pudiera usarlo para burlarse de la diosa mayor. No, no lo es, aunque no se lo diría a ella. Ella aconsejó, medio seria y medio con humor. Mi hermana no es del tipo que maneja muy bien la vergüenza. Sería cuidadosa y no haría que su diversión fuera demasiado obvia. Entendido. Intentaré ser discreto. Él podría hacer eso. Después de todo, era un ninja. Discreto era su segundo nombre. Asegúrate de que lo hagas. Mirando alrededor de la habitación, se dio cuenta de que era la única clienta y se obligó a fruncir el ceño sobre sus hermosos rasgos. ¿Dónde estaban todos los demás? Ella pensó que el negocio estaba en auge. La última vez que estuvo aquí, ella y Athena habían tenido suerte de conseguir una mesa. Si llegaran incluso un minuto después, se habrían visto obligados a irse decepcionados.
¿Dónde están todos sus clientes? Pensé que el negocio iba bien. La idea de que su lugar favorito no estuviera recibiendo la atención que merecía era ridícula. Una risa se le escapó a Naruto, estaban todos aquí antes. Su mirada en blanco lo obligó a elaborar. Es domingo y cierro a las 2 los domingos. ¿Recuerdas? La diosa de la luna había dejado que esa información se le escapara de la mente. Estaba a unos momentos de cerrar el día antes de que llegaras. Los ojos de Artemis se abrieron una fracción, ¿cómo podría olvidarlo? Miró el reloj detrás del mostrador y leyó 14:05. En su emoción, la olímpica olvidó que había una diferencia horaria de 3 horas entre California y Nueva York. ¡Qué tonto soy! Ella luchó contra el impulso de enfrentarse a la palma de la mano. Su entusiasmo la había superado y la falta de sueño de los últimos días la estaba alcanzando. Iré. Mis disculpas por, comenzó a decir, ya de pie cuando el dueño rubio agitó sus manos en el aire. Se le escapó otra risa. No te preocupes por eso. Siéntate. Siéntate. ¿Estás seguro? Artemis odiaba estar innecesariamente en el camino, tan raro como era. Mucho. Ahora siéntate y ponte cómodo. Respondió, su voz llena de confianza. Si cualquier otro hombre le hubiera hablado así, ella lo habría convertido en un idiota. Sin embargo, dado que era la rubia por la que estaba desarrollando más que tolerancia, lo permitiría. Sin embargo, es mejor que no se esfuerce por su suerte. Se volvió a sentar, su menú regresó a sus manos, muy bien, pero solo porque insististe. Interiormente, dejó escapar un suspiro de alivio. Había estado esperando esto todo el día. Su goloso anhelaba un trozo de cualquier cosa que pudiera conseguir. Las cosas que comió con Unt eran decentes, pero nunca la dejó completamente satisfecha, especialmente su necesidad de productos horneados azucarados. Sus cazadores eran, en el mejor de los casos, novatos cuando se trataba de cocinar, a pesar de haber intentado en el pasado que Estia les diera algunos consejos. Sonriendo, se acercó a la puerta y cambió el letrero de abierto para cerrar. No quería más visitas sin cita previa. Entonces, ¿qué puedo ofrecerte? Preguntó. No se molestó con su bloc de notas y su bolígrafo. Ya tenía una idea de lo que iba a pedir la mujer de cabello castaño rojizo. Viceversa, Artemis lo miró con una mirada en blanco, mientras levantaba una de sus cejas. Seguramente no hablaba en serio. Tomaré lo de siempre, por favor. Chocolate caliente con caramelo salado. Por supuesto. ¿Y el pastel? Zanahoria, por favor. 2 rodajas. Artemis incluso levantó 2 dedos. Su sonrisa se ensanchó en la mejilla. Está bien. Estaré contigo en breve. Se volvió y se preparó para alejarse, sin embargo, la diosa lo vio detenerse a medio paso. Un pensamiento cruzó por su mente que Naruto había tenido la intención de preguntar si se encontraba con ella de nuevo. ¿Puedo preguntarte algo? Artemis levantó otra ceja, siempre y cuando no sea nada personal. Le gustaba el mortal, pero esperaba que él conociera sus límites. Todavía había tiempo para convertirlo en una criatura de 4 patas. Por su bien, será mejor que no le pida una cita como lo intentaron los tontos anteriores. No terminó bien para ellos. Para su sorpresa, Naruto captó sus pensamientos y negó con la cabeza. No es nada de eso. Cruza mi corazón. Hizo un gesto en forma de cruz sobre su pecho, es algo que me he estado preguntando y tengo la intención de preguntarte desde tu primera visita. Cuando Artemis le indicó que continuara, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Artemis parpadeó sorprendida. Esa no era la pregunta que estaba esperando, ¿mi nombre? La rubia asintió, sí, tu nombre. Quería preguntarte desde que casi me limpias el pastel de zanahoria en tu primera visita. Tú y tu hermana se han convertido en caras habituales por aquí, pero todavía no sé tu nombre. Me gustaría rectificar eso si me dejas. Su sonrisa regresó, y se encogió levemente de hombros, no tienes que hacerlo, pero no me importaría saber el nombre de mi cliente favorito. La diosa tarareó pensativa. Ella no sintió mala voluntad en su voz, y su postura era tranquila y relajada. Si estaba tramando algo, lo escondió bien. Aunque se sabía que algunos hombres tenían la extraña habilidad de esconder su verdadero yo detrás de una máscara o fachada de una persona falsa. Sin embargo, a la diosa de la luna le gustaba pensar que era una buena jueza de carácter y, hasta el momento, el dueño rubio aún tenía que darle una razón para pensar que no estaba tramando nada bueno. No le pareció el tipo de persona que poseería malos pensamientos de esa naturaleza.
Hasta ahora, había demostrado ser un hombre decente, cuya principal preocupación era mantener su negocio en funcionamiento y mostrar amabilidad y buena comida a sus clientes. Inclinándose en su silla, asintió levemente, no veo ningún daño en eso. Mi nombre es Artemis. La sonrisa de Naruto se amplió y dejó escapar un zumbido. ¿Artemis? Repitió el nombre un par de veces. Le gustó la forma en que salió de la lengua. Ese es un nombre hermoso. Te nombran en honor a una diosa, ¿sabes? Artemis luchó contra el impulso de sonreír. En cambio, lució una sonrisita juguetona que pocos hombres mortales pudieron ver, lo sé. Como mi familia es griega, sentían que era apropiado para mí tener un nombre griego. ¿Qué podría ser mejor que tener el nombre de una diosa? No mucho, supongo. Él se rió entre dientes. De hecho, ¿sabes mucho sobre la mitología griega? No es un tema que la gente estudie mucho en estos días. Es un seguimiento poco común. El dueño rubio asintió. Sus manos descansaban en la silla frente a él, da la casualidad de que sí. Aprendí mucho durante mi estadía en Grecia, como mencioné el día que nos conocimos. No fue solo el idioma y la comida que estudié, sino todo el mito que rodeaba la antigua Grecia. Visité muchos de los sitios antiguos, como lo harías en un país con una historia tan rica. Pensó en los días en que viajó y recordó una de sus muchas visitas al viejo país. Visité la Acrópolis de Atenas, la antigua Delfos, Meteora, Epidauro, la antigua Olimpia. Esos son solo un par de lugares, tuve el placer de visitarlos. Solo puedo imaginar cómo eran en su época. Sí, me lo puedo imaginar. La diosa respondió, siguiendo el juego. Pasó una mano por su cabello, ¿sabes? Fui a lo que queda del antiguo templo de Artemisa en Turquía hace mucho tiempo. Reveló, haciendo que Artemis lo mirara con interés, no estoy seguro de lo que esperaba encontrar, pero no pude evitar sentirme decepcionado cuando vi que todo lo que quedaba eran cimientos y fragmentos. Mirando hacia el techo, cerró los ojos por un breve momento, recordando su tiempo en Éfeso, apuesto a que fue una cosa hermosa en su día. Oh, lo era, y Artemis sabía muy bien lo majestuoso que era su antiguo templo. En la antigüedad, mujeres y hombres de todas las edades visitaban su templo con frecuencia y le oraban por varias cosas que estaban bajo su jurisdicción. Los hombres le rezaban por cacerías exitosas y abundantes, mientras que las madres embarazadas rezaban pidiendo fuerza para los próximos días que les esperaban. Su templo fue uno de los templos más emblemáticos jamás construidos en la tierra, solo rivalizado por el templo de Atenea en la cima de la Acrópolis y el templo de Zeus en Olimpia. Sin embargo, su templo tuvo que ser reconstruido 2 veces. La primera vez, una inundación devastadora lo redujo a escombros, cortesía de Poseidón después de una de sus infames rabietas. El dios del mar se había visto obligado a pagarle un gran tributo como compensación. La segunda vez, unos siglos más tarde, su templo fue quemado hasta los cimientos por ese tonto mortal, Herostratus, que buscaba notoriedad y fama. No podía mentir y decir que no se complacía en lo más mínimo al ver al tonto obtener sus postres justos durante su ejecución. Aunque años más tarde se construyó un modelo moderno en Estambul, solo había visitado el sitio una vez. No poseía el mismo valor que las versiones anteriores, y un puñado de personas le rezaba en estos días. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, la rubia desapareció detrás del mostrador y puso su orden en marcha. ¿No te importa si arreglo las cosas después de que termine tu pedido, verdad? Ella negó con la cabeza, para nada. Afortunadamente para ella, no tuvo que esperar mucho antes de que Artemis se hundiera en la silla mientras el sabor de su chocolate caliente cubría sus labios. Soltando un pequeño murmullo de deleite, se movió hacia su pastel y, como siempre, sintió que su gusto por lo dulce se sentía completamente satisfecho mientras sus papilas gustativas inmortales se llenaban de dicha azucarada. ¿Cómo lo hizo el mortal? No lo sabía, pero deseaba saberlo. Artemis era una cocinera decente, su madre y Hestia le habían dado algunas lecciones, pero nunca había preparado nada ni remotamente tan dulce y perfecto como la comida que tenía delante. ¿Había un método para la locura del hombre? ¿Había alguien ayudándolo? Nunca había visto a otra alma trabajando en el pequeño café en el tiempo que pasó en su cálido abrazo. Recordó que él mencionó que él mismo había hecho muchos de los deliciosos productos, pero cuando encontró el tiempo para hacerlos todos. Su menú era amplio e impredecible. Le tomaría toda la noche hacerlo todo. Sin mencionar, estaba la cuestión de mantenerlo todo fresco. Era un misterio y parte de la diosa de la luna quería resolverlo. No muevas el barco. Pensó para sí misma. Ella tenía algo bueno yendo aquí. The Foxden fue un escape.
En algún lugar donde pudiera escapar durante 1 o 2 horas. Ella y Atenea habían sido las primeras en visitarnos, y desde entonces, más y más dioses e inmortales de su mundo estaban comenzando a darse cuenta. Por un lado, deseaba que el pequeño café hubiera sido su secreto con Atena, que solo ellos podían disfrutar. Por otro lado, al menos estaba obteniendo el negocio y la fama que merecía. Si cerraba, Artemis estaba segura de que lloraría durante días. No más chocolate caliente. No más pastel. ¿Qué mundo tan oscuro sería ese? Desde su asiento, Artemis no pudo evitar mirarlo mientras sorbía su bebida. Sin Atena con quien hablar, no tenía nada más que hacer que ver al hombre en el trabajo. Tiene buen equilibrio, reflexionó, mirando mientras él apilaba una de sus bandejas con tazas y platos, y la balanceaba sobre las puntas de sus dedos. Durante 10 minutos, Artemis se sentó y lo observó moverse por la habitación como si su cuerpo estuviera en piloto automático. Tan pronto como terminaba una tarea, él pasaba a la siguiente antes de que ella pudiera parpadear. Su ritmo de trabajo es impresionante. Reflexionó, antes de fruncir el ceño por dentro y poner los ojos en blanco. Deja de elogiar al hombre. Dioses, ¿qué me pasa? Una mano se agitó frente a su rostro, y Artemis encontró a la rubia tratando de llamar su atención. Tenía una escoba en la mano, con una pequeña pila de basura apilada junto a él. ¿Sí? ¿Le había preguntado algo? Estaba tan perdida en sus pensamientos que no se había dado cuenta. ¿Necesitas algo? Nada importante, pero quería hacerte otra pregunta. Aunque, solo si no te importa que tu atención deje tu pastel temporalmente. ¿Otra pregunta? Qué atrevido de su parte. Lo permitiré. Sin embargo, espero otra ronda de ambos. Señaló su plato vacío y la taza, masticó el último trozo de su comida. Todo a su debido tiempo, se rió y tomó sus palabras con buen humor. Le pregunté ¿qué haces? ¿Qué debo hacer? Repitió, frunciendo el ceño ante las palabras, ¿qué quieres decir? Quiero decir que dijiste que estabas fuera del estado, ¿verdad? Ella asintió con la cabeza, bueno, ¿eso fue por el trabajo? Si fue así, entonces te estaba preguntando a qué te dedicas para un trabajo. ¿Cuál es tu profesión? Oh. Eso es lo que estaba preguntando. Su boca comenzó a moverse, sin embargo, antes de que ninguna palabra pudiera salir, su mente intervino. ¿Qué iba a decir? No era como si ella fuera a contarle todos los detalles gloriosos. Hay una diosa frente a ti, que resulta ser la Artemisa de la que estábamos hablando antes. Loco, ¿verdad? Si no. Era raro que ella informara a los mortales, especialmente a los hombres mortales, de su verdadera identidad. Por mucho que la rubia le hubiera gustado, todavía no necesitaba conocer los detalles esenciales. Los únicos mortales a los que les contó fueron las chicas que se unieron a su cacería, los semidioses con los que se cruzó y los pocos mortales que tenían clarividencia y podían ver a través de la niebla que envolvía su mundo. El rubio no era ni una mujer ni un semidios, y Artemis estaba casi seguro de que no podía ver a través de la niebla. Por lo tanto, su identidad permanecería en secreto para él. Aunque tal vez decirle que está sirviendo a una diosa me haría ganar un descuento, reflexionó, aunque apartó esos pensamientos. Guardaría esa pregunta para otro momento. Hizo una pausa por un momento, antes de decidirse por una historia, consejera de orientación. En realidad, adelante, pensó, antes de continuar, así es. Me especializo en ayudar a mujeres jóvenes, por lo general adolescentes y, a veces, más jóvenes que provienen de hogares rotos o que han enfrentado abusos en el pasado. Esa parte no fue inventada. Tengo un grupo de chicas que me llevo a los retiros, trabajo con ellas en la naturaleza y les enseño cómo sobrevivir en la naturaleza. Vamos a acampar, hacer senderismo e incluso les he mostrado cómo cazar y recolectar su comida. Ella lo escuchó silbar y la miró con expresión impresionada. ¡Guau, eso es increíble! Agarró un par de servilletas del mostrador y se las entregó a las manos de la diosa que esperaban. ¿Con cuántos trabajas? Aproximadamente 3 docenas. ¿Por tu cuenta? Todo por mi cuenta. Mi hermana interviene de vez en cuando, pero la mayoría de las veces soy solo yo. Su hermana a menudo la señalaba en dirección a las mujeres jóvenes que necesitaban su ayuda. Algunas de las hijas pasadas de Atena alguna vez fueron miembros de la caza, aunque actualmente ninguna existía dentro del grupo. ¿Eso te sorprende? Ella observó y evaluó su reacción, y sintió un alivio cuando él negó con la cabeza. No es así. Para ser honesto, no me sorprende en absoluto. Ella lo miró con curiosidad. ¿Oh? ¿Y por qué?
Su expresión se volvió pensativa, no estoy seguro por qué y no puedo explicarlo bien, pero cuando te vi la primera vez que me visitaste, tuve la sensación en la boca del estómago de que eras alguien a quien le gustaba cuidar de la gente. Oh. Eso la sorprendió escuchar. Ella se inclinó hacia adelante, instándolo interiormente a que continuara. Quería escuchar más. Hay algo en ti que me hace creer que eres alguien que ha visto que le suceden cosas malas a la gente. Tal vez hayas tenido malas experiencias en el pasado, o tal vez no. Ese no es mi lugar para preguntar. Él la miró, indicando que no iba a insistir en ese tema. De cualquier manera, tienes esta energía sobre ti. Es reconfortante y cálido, y lo sentí el primer día que entraste por esa puerta. Él asintió con la cabeza hacia la puerta y sonrió. Creo que eres alguien que quiere proteger a la gente, en este caso, chicas jóvenes, y les da algo por lo que luchar. No quieres que se pierdan en un oscuro camino debido al abuso que han sufrido, así que los llevas a un entorno seguro y les enseñas cómo sobrevivir. Les enseñas a ser fuertes. Se apoyó en la escoba y su sonrisa se ensanchó. He conocido a mucha gente y he conocido a algunos que han hecho cosas horribles a otros. Cruzar el mundo abre una caja que nunca se puede cerrar. Lamentablemente, me he dado cuenta de que algunas personas solo pueden ser descritas como horribles, equivocadas y crueles. Infligen dolor a otras personas por razones que no tienen sentido. Las mujeres, en particular, tienden a recibir la peor parte cada vez. Tiempo y terminan sufriendo a manos tanto de hombres como de sus semejantes. Ya sea abuso físico, abuso mental o cualquier tipo de abuso, nadie debería tener que pasar por ese tipo de horrores. Había un brillo en sus ojos azules cuando la miró. Saber que las mujeres jóvenes tienen a alguien como tú en su esquina, alguien que lucha por ellas y les muestra bondad y una mano amiga, prueba que mi suposición sobre ti era correcta. Volvió a la limpieza, aunque no antes de decir, por cierto, tus comidas en la casa de hoy. Piensa en ello como mi manera de darte las gracias. Volviendo a su trabajo, la cara que Artemis le envió pasó desapercibida. La diosa de la luna no pudo hacer mucho más que mirar en silencio a la rubia, con la boca cubierta de migajas, parcialmente abierta mientras lo miraba boquiabierta. Este mortal, este hombre, seguía desconcertándola. Tenía 4593 años, y podía decir con toda certeza que nunca antes había sido elogiada por un mortal masculino de esa manera. Uno que no era un semidios ni tenía ninguna conexión con su familia olímpica. Incluso Zeus, que la adoraba a ella y a Atenea como si aún fueran pequeñas diosas a las que pudiera levantar y cargar sobre sus hombros, nunca la había elogiado por su trabajo de esa forma. Siempre fue algo relacionado con su habilidad como guerrera, y nunca como educadora. La gente se olvidó, y ella incluyó a su familia en esa categoría, que ella era más que la diosa de la caza y la luna. También era la patrona de las mujeres jóvenes y los niños y tenía autoridad divina sobre el parto junto con su hermana, Elitia. Ella podría ser cariñosa y cariñosa. Ella no tuvo hijos propios al principio de su vida, pero mostró compasión y bondad a los niños de ambos sexos independientemente de los pecados de los padres. Sus cazadores podrían dar fe de eso. Este hombre, la estaba confundiendo. La primera vez que se conocieron y él la sorprendió detrás del mostrador, ella pensó que era como todos los demás. Ella pensó que sería engreído, arrogante o demasiado confiado con su talento como chef. El resto del mundo lo estaría si poseyeran una décima parte de su talento culinario. Sin embargo, Artemis estaba complacido de haber escuchado a Athena y haberle dado la oportunidad de demostrar que no se parecía a los demás. Tenía confianza, pero no demasiado. Aceptó los cumplidos con gracia y sin escasez de vergüenza, y su alegre disposición y amabilidad se habían abierto camino hasta la gracia de muchos de los miembros de su familia. Fue uno bueno. Artemis se había dado cuenta de eso. No tienes que hacer eso. Ella respondió. Ella lo vio parpadear. Sé que yo no tengo demasiado. Él levantó la vista del suelo y sonrió en su dirección, pero yo también quiero. Ella estaba preparada para argumentar su punto, pero se detuvo cuando él le envió una ligera expresión de regaño. Acepta la oferta. Solo la estoy ofreciendo hoy. Usa esta oportunidad sabiamente. Había un indicio de desafío en su tono. La diosa resopló y se cruzó de brazos. Debajo de la mesa, su pie golpeó el suelo con leve molestia. Bien entonces. Si él hablaba en serio acerca de que ella no pagara, entonces se aprovecharía de su amable oferta. Ella esperaba que él estuviera listo porque su gusto por lo dulce ya estaba regresando con fuerza. Su amabilidad sería su perdición porque ella planeaba aumentar su apetito al siguiente nivel.
Fuera del otro lado de la calle de Foxden, mientras el shinobi rubio y la diosa de la caza conversaban entre sí, pocos sabían que había otro atleta olímpico en el vecindario. El rubio se había burlado de este olímpico, y gracias a él se convirtió en el blanco de la broma de su familia y vino en busca de venganza. No sabía quién era, pero alguien le había filtrado a su familia olímpica lo que había ocurrido ese fatídico día y no había escuchado el final. Todos, incluido su padre, se reían cada vez que entraba en la habitación, y sus hermanos se habían vuelto intolerables. Apolo y Ares estaban en su caso cada momento libre que tenía y estaba haciendo hervir su icor. Incluso Poseidón se enteró bajo el mar, e Iris le envió un mensaje con el único propósito de señalarlo y reírse de él. No podía soportarlo. Estaba seguro de que no era Hestia. Su adorable tía nunca lo traicionaría de esa forma. Tal vez fueran las ninfas, pero dudaba que alguna fuera lo suficientemente valiente. ¿Sátiros? No, los sátiros no. Nunca lo traicionarían. No, apostaba a que era ese maldito Terminus. A ese estúpido dios de la frontera le encantaba hacerle la vida imposible. Oh, cuando terminó con el rubio, Terminus fue el siguiente. Eso era absolutamente seguro. Te tengo ahora, hijo de puta conspirador, susurró Hermes, entrecerrando los ojos azules ante su enemigo. Envuelto en la niebla, permaneció oculto y fuera de la vista de su enemigo. Junto a él, el dios de cabello oscuro pameó su arma secreta que igualaría la balanza y le entregaría su dulce retribución. Como le prometió a su tía, no iba a matar al mortal. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera lastimar al mortal. No sería demasiado severo, pero sería divertido. ¿Cuál fue su arma preferida? Podría haber optado por un par de opciones, sin embargo, su mente genial se había decidido por un canon de puré de patatas de grado Hefesto. Le había costado algo de soborno ya que su hermano mayor no hacía nada gratis, y mucha paciencia, pero finalmente convenció al dios de la forja para que cumpliera con su pedido. Siguiendo el modelo de uno de los viejos cañones largos de 24 libras utilizados por las armadas del mundo entre los siglos XVII y XIX, la única diferencia entre su modelo y los antiguos era que disparaba puré de patatas a una velocidad aterradora y era capaz de disparar a través de un árbol. Lo probó una vez el otro día, y era seguro decir que Ares no había estado muy feliz de ser su muñeco de prueba. El dios de la guerra había estado saliendo de su sien cuando fue alcanzado por un disparo condensado de puré de papas y fue enviado por su casa gritando y maldiciendo. No se había dado cuenta de que Afrodita había estado de visita, y el bulto que llamó su hermano había aterrizado encima de ella, cubriéndola con puré de papas y arruinando su vestido. La diosa del amor le había echado un vistazo más tarde, pero valió la pena. Todo lo que tenía que hacer ahora era atrapar a Naruto en el momento adecuado y dejarlo con su glorioso canon. Solo había un problema con su plan, y era uno con el que no había contado. Hermes había esperado que el rubio estuviera solo para evitar más bajas. No creía que Artemisa de todas las personas estaría allí en este momento exacto. Sin embargo, por imprudente que fuera con la diosa de la luna presente, Hermes seguiría sin inmutarse. Su agenda durante el mes siguiente fue agitada, y eso fue por decirlo suavemente. Era ahora o nunca, incluso si eso significaba enfadar a su peligrosa y temperamental hermana mayor. Vamos Hermes, hermoso hombre. Tienes esto. Se repitió a sí mismo, mentalizándose. Naruto silbó, chico, seguro que me lo mostraste. Mirando los platos y tazas que estaban apilados alrededor de su mesa, la rubia no pudo hacer nada más que admirar la determinación de la mujer de cabello castaño rojizo y el pozo aparentemente sin fondo al que llamaba estómago. Le recordaba a sí mismo. ¿Sabes? Me pregunto si es algún tipo de disco nuevo. Tal vez debería enmarcar tu rostro y exhibirlo en la pared del fondo para que todos lo vean. Limpiando su rostro con las servilletas provistas, la expresión feliz plasmada en su rostro rozaba la presunción. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado desde que se había complacido hasta tal punto, pero era difícil preocuparse por esos pensamientos cuando se sentía tan placenteramente llena. Su apetito era algo infame en el Olimpo y, a pesar de ser notablemente más pequeña que sus hermanos divinos y algunas de sus hermanas, Artemisa podía sobrevivir a todas ellas en lo que respecta a la comida. La mayor parte del tiempo podía contenerse, pero cuando le dijeron que todo estaba en la casa solo por un día, el control se había ido por la ventana. Aún la desconcertaba de que la glotonería no fuera uno de sus dominios. Preguntaría a dónde va todo, pero sé que preguntas como esa podrían meterme en problemas con las mujeres. Artemis resopló, hombre inteligente.
Es bueno ver a un hombre con cerebro por una vez. Naruto se inclinó en respuesta. Supongo que debería dejarte en paz y dejarte ir a casa. He estado aquí una hora más de lo que pretendía. Necesitaba volver con sus cazadores. Zoe, en particular, también se estaría preguntando dónde había llegado. Gracias por su tiempo y paciencia, y gracias por permanecer abierto más tiempo para mí. El gesto es apreciado. Con suerte, podré volver antes. Se levantó de la mesa y se sacudió las migas de la camisa. Lo espero con ansias, respondió Naruto, mirando la gran pila de platos y tazas. Nunca estuvo más agradecido por su lavavajillas de lo que estaba ahora. A pesar de estar más tiempo en Foxden de lo que esperaba, se encontró disfrutando de la pequeña charla que comenzó entre él y Artemis. Ellos iban y venían sobre lo que se les cruzaba por la mente, y se encontró disfrutando de su compañía. Fue agradable hablar con alguien que no era uno de sus clones. Artemis tenía los mismos pensamientos, aunque no lo admitiría en voz alta. El hombre mortal estaba bien en sus libros. Se le ocurrió una idea y le indicó a Artemis que esperara un momento. Mirándolo desaparecer, Artemis se paró junto al mostrador, mirando la puerta que conducía a la cocina y escuchando los movimientos y murmullos de la rubia. ¿Qué demonios está haciendo? Ella se preguntó. Cuando pasó un minuto, estaba a punto de dirigirse hacia la puerta cuando Naruto salió bailando el vals, empujando la puerta para abrirla con su pierna izquierda y llevando dos grandes cajas de papel blanco en sus brazos. ¿Qué es esto? Solo algo de mí para ti, respondió, dijiste que ves a tu grupo con regularidad. La próxima vez que los veas, trátalos con lo que hay en las cajas. Sonrió y levantó una de las tapas, dejando al descubierto el interior de la caja. El interior estaba lleno de golosinas que habrían hecho a Artemis salivar de codicia. Docenas de galletas estaban apiladas unas sobre otras, con un pegajoso chocolate en el interior. El olor hizo que Artemis cerrara los ojos, asimilando el aroma. Tal vez podría hacer algo de espacio en su estómago después de todo. El otro tiene cuadrados de limón. Debería haber suficiente para que todos coman un par cada uno. Esto es muy amable de su parte. No tiene que hacer esto. Lo vio volverse para mirarla, el azul se encontraba con el plateado. Sabía que sus ojos eran azules, pero nunca se dio cuenta de lo azules que eran. Eran más vibrantes que las de Apolo, e incluso las de su padre. Como dije antes. Sé que no tengo demasiado, pero también quiero. Su sonrisa se ensanchó y se encogió de hombros, tal vez, si tú y tu grupo están alguna vez en el vecindario, podrías venir a visitarlos. Los invitaré a todos con chocolates calientes y pasteles. Cerrando la tapa, Artemis colocó una caja encima de la otra y las levantó en sus brazos. No fue mala idea. Tenía la sensación de que a sus cazadores también les agradaría este lugar si tuvieran la oportunidad de visitarlo. Claro. Eso sería, bueno. Su rostro se iluminó. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima vez. Ella respondió y comenzó a moverse. ¿Podrías abrirme la puerta? Tengo las manos un poco ocupadas en este momento. Seguro. Se acercó y abrió la puerta, inclinándose de una manera demasiado dramática. La acción fue suficiente para hacerla resoplar, aunque más divertida que molesta. Gracias. Echando una última mirada al rubio, su rostro frunció el ceño cuando miró sus zapatos, señalando, tus cordones están desatados. ¿Eh? Parpadeando, miró hacia abajo y vio que ella tenía razón. Así son. Gracias. Agachándose para atarse los cordones, Naruto no se dio cuenta cuando, de la nada, un fuerte estallido estalló en el aire y sintió que algo pasaba por la parte superior de su cabeza a tremendas velocidades, rozando las puntas de su cabello. Casi se levantó de un salto de la sorpresa y sintió que algo le salpicaba la mejilla cuando un ruido sordo siguió. Se dio la vuelta, notando que ninguna de las personas en la calle parecía molesta por el fuerte ruido, y buscó en la acera cualquier cosa que pudiera haber resultado en un ruido tan fuerte. ¿Qué demonios fue eso? Él pensó. Por un momento, creyó ver movimiento en el callejón frente al Foxden. Podía sentir algo al otro lado de la calle, pero fuera lo que fuera, estaba enmascarando su presencia y tratando de mantenerse oculto. Le resultaba familiar, pero no podía señalarlo con el dedo. Tocándose la mejilla, se limpió los residuos de lo que le salpicó. Se quedó mirándolo durante un par de segundos antes de que se diera cuenta. ¿Esto es puré de papa? ¿Por qué demonios el puré de patatas volaba por el aire? Oye, ¿sabes? Comenzó a decir, pero sus palabras murieron en su boca cuando echó un vistazo a Artemis. Oh chico.
Decir que Artemis había tenido mala suerte sería quedarse corto. La diosa de la luna y la caza, que momentos antes estaba más feliz y más contenta de lo que había estado en meses, ahora estaba al otro lado de la habitación con la espalda apoyada contra la pared de Foxden, las grietas cubriendo la pared como una telaraña. El impacto del puré de patatas del otro lado de la calle la había cogido desprotegida y la había arrojado por los aires y la había dejado sentada, con las piernas extendidas frente a él.